Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo va? ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Se van sumando todas las personas? Sí. Ojo, Meli, te escucho la campanita. Bueno, ahora lo desconecto. Ahí vamos bien. Bueno, vamos a esperar unos segunditos hasta que se vayan sumando todas las personas. Ahí se suma mucha gente. Vamos a Evelyn, Macarena, Nadina. Montonazo de gente. Hola. ¿Cómo Se van? suma mucha gente. Hola Verónica, ¿cómo estás? Ay, desde Costa Rica. Hay gente de Costa Rica, qué ¡Qué bien. emoción, qué emoción! Para Hola los que se Melissa. van sumando, estamos esperando un poquitín que entre el resto de la gente. Sí, ahí voy a desconectar el sonido, así podemos escucharnos mejor. Bueno, si les parece, en un segundito más arrancamos. Analía de Uruguay, Luisina, Romina, ¿cómo están? Celina, Agustina, ¿qué tal? Estamos a doble pantalla leyendo cada una de las personas que se van sumando. Hola Norma, hola Carla, bueno, hola. Vamos a arrancar. Estamos haciendo este primer, tiene que ver con webinarios. En realidad ya iniciamos la semana pasada con otro. Como saben, en este momento de cuarentena y en este día tan particular también, queremos agradecerle a todas las personas que se toman este tiempo y quieren ser parte de la organización Chicas en Tecnología y de todo el mundo y ecosistema y los valores y las acciones que hacemos desde Chicas en Tecnología. Les recordamos que no solamente tenemos este webinario, sino también que tenemos la set live. Mañana va a haber uno a las 5:30. Estamos preparando un nuevo programa que se llama HubSet, así que estén al tanto. Y también tenemos actividades fuera de línea, que es algo nuevo que nos fueron pidiendo porque en algunos lugares la conectividad no está funcionando muy bien. Esto se los contamos porque es importante también que puedan difundir, todo es libre y gratuito. Bueno, y antes de arrancar este excelente webinario, voy un pasito más atrás, les cuento que en este espacio ustedes van a contar con encuestas por un lado y con la parte de chat. Es importante que, ¿cómo vamos a trabajar en este espacio? Ahora Dani les va a ir contando algunos temas que venimos trabajando, particularmente lo que tiene que ver con datos, con género y con todo lo que tiene que ver con el universo de las visualizaciones en este momento tan importante donde además estamos compartiendo información todo el tiempo, pero vamos a usar por un lado la parte de encuesta para que ustedes participen, de preguntas, que es un espacio donde después al final vamos a retomar esas preguntas que les vayan surgiendo. Así que por favor usen esas, además del chat para conversar, pero puntualmente preguntas y la parte de encuestas. Entonces ahora sí, dado esta pequeña introducción, no voy a perder más tiempo. Tenemos el lujo de contar hoy con Dani. Dani viene teniendo un recorrido muy interesante que ya les va a contar al final, porque lo que queremos hacer ahora es arrancar con este espacio y que ella empiece a contarles sus recorridos. En principio, como saben, este webinario tiene que ver con datos, visualizaciones y género, y nos parecía particularmente importante que se tomen ahora un segundo para responder la encuesta que les está apareciendo en este momento. Vayan a la pestaña encuestas y ahí debería aparecerles. Exacto. Por otro lado, mientras van contestando, les contamos que hoy en Chicas en Tecnología está Nico. Nico fue la persona también que nos acercó la invitación para que podamos sumarla a Dani. Y también está Naila, está Belu, está Poppy y hay gran parte del equipo de Chicas en Tecnología. Así que nos van a ver solamente a Dani y a mí, pero hay un montón de personas trabajando y que atrás están
recopilando un montón de información, datos, leyendo lo que ustedes están sumando como para poder potenciarlo. Recuerden también que durante todo este webinario pueden contarles a las personas a través de redes sociales qué estamos haciendo y qué datos y temas les parecen importantes compartir. Bueno, y ahora sí, arrancamos, así que vamos a escucharla 100% a Dani sobre qué es esto de datos, qué tiene que ver con las visualizaciones y por qué es tan importante empezar a pensar con una mirada vinculada y una perspectiva clara desde el género. Así que, Dani, por favor, avísanos. Algo que simplemente les quiero contar es que ella me va a ir diciendo siguiente para que yo le pase el PowerPoint porque estoy desde este otro lado gestionando esta pantalla. Bueno, ahora sí, hola a todos, bienvenidos. Es una cosa bastante loca esto de estar en una herramienta virtual y manejarnos así. Así que arrancamos ahora sí, Meli, vamos directo a la siguiente. Voy a empezar a hablar de formas de visualizar datos, voy a empezar con una experiencia muy personal. Yo, entre las muchas cosas que después les voy a contar, soy artista multimedial, estudio artes multimediales y esta es una obra que realicé yo, que la misma se llama Una Menos. A ver, estoy viendo, ¿pueden ver la presentación? Voy a hacer una pausa técnica. ¿Se ve? Joya. No, volvé para atrás. Ahí va. Estamos bien, estamos bien. Algunos lo ven, otros no. Bueno, ténganos paciencia porque obviamente los problemas de conectividad pueden suceder. Esto escapa. A ver. Ahí algunos sí, otros no. Oh, qué complicado. La mayoría lo está pudiendo ver. Sí les avisamos a las personas que no lo están pudiendo ver, que probablemente tengan que ver con las conexiones de cada lugar, pero que este webinario está siendo grabado, así que cualquier cosita después pueden retomarlo y ver cómo seguimos. Pero traten de fijarse si su conectividad está ok. Por suerte nos están contando varias personas que sí lo están pudiendo ver. Perfecto. Sí, puede ser que tengan algunos un pequeño delay entre que se pasa de diapositiva en diapositiva. Igual voy a tratar de describir lo máximo posible lo que se está viendo. Lo que se ve ahora es una obra mía que se llama Una Menos, que es una tabla de planchar con una plancha boca arriba, con la parte caliente, digamos, mirando para arriba, y en el que baja una muñequita de cera roja constantemente. Eso tiene un motorcito y va bajando todo el tiempo, excepto cuando se tuitea con el hashtag Ni Una Menos. O sea, la obra escucha por ese dato y cuando se tuitea con ese hashtag, la muñequita sube un poquito y luego vuelve a bajar y sube y básicamente esto muestra en tiempo real si se está tuiteando o no. Entonces, pasamos a la siguiente diapo. Lo que quería contar con esto es que hay muchísimas formas, digamos, de mostrar, de visualizar datos. Esta diapositiva que ven ahora, que dice estudiante de carrera de programación en Argentina y que solo el 16% son mujeres, está sacado del estudio que hicieron mismo las personas de Chicas en Tecnología, un laburo increíble de menos mitos, más datos, donde se fijaron en carreras universitarias de programación cuántas mujeres había. Y esta es una forma de visualizarlo, es una forma de mostrar en un porcentaje cuánto hay. Pero esta forma de visualizar para mí también tiene mucho que ver con qué es lo que queremos mostrar y por qué. Entonces, si pasamos a la siguiente diapo, el mismo tipo de visualización que estaba hecho con el de los datos de programación en Argentina, yo podría tomarlo y poner cuántas semanas hay en mi vida y cuántas de esas semanas ya consumí, digamos. O sea, lo que está en azul es literal mi vida, son las semanas que ya viví y en teoría las que me quedan, en realidad deberíamos calcularle que la expectativa de vida en Argentina es de 80, no de 90 como está ahí, así que hay que cortarle un par de líneas abajo, pero bueno, esta es otra forma también de mostrar información, que es muy similar a la otra, pero genera un impacto ligeramente distinto según sobre qué estoy hablando. Ahora, si pasamos a la siguiente, este gráfico lo deben haber visto, si no este mismo, muy similares por todos lados. Me parece lo que más se está hablando en noticieros, en diarios, en básicamente redes sociales, aparece por todos lados, que es el de aplanar la curva. Y lo vemos así, y es una forma que hizo una diseñadora yankee, si no me equivoco, la primera que hizo este gráfico hace casi un mes,
donde vemos qué pasa si no se tomaban medidas de protección y si se tomaban. Que acá en Argentina la cuarentena ya estamos hace más o menos 3 semanas y es esto que queremos, llegar a esto con medidas de protección y no desbordar la capacidad del sistema de salud. Ahora, algo que nos está pasando mucho con todo esto del coronavirus es una inmensa cantidad de datos por todos lados, todo el tiempo estamos bombardeados de datos y a veces vemos todos estos gráficos, vemos está lleno, pero no los terminamos de entender. Y ahí hay gente muy, muy creativa que utiliza otro tipo de recursos para contarnos lo mismo. Como en la siguiente diapo. A ver. Meli, pasamos a la siguiente. Ahí va. Acá vemos que es exactamente el mismo gráfico, pero alguien decidió contarlo con gatitos. Que básicamente los gatitos son la mejor manera de contar cualquier cosa en redes sociales, tienen mucha más llegada y la gente lo comparte mucho más. Pero a fin de cuentas es el mismo mensaje lo que se está comunicando. Y es más, casi que yo lo entiendo mucho mejor así que con el gráfico anterior. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero bueno, esto es como para mostrar que a veces la misma información o los mismos tipos de visualización, según lo que estemos mostrando, lo que querramos contar, pensar tal vez qué nos sirve más, qué nos llega más, ¿no? Y ahora sí, pasamos. No, antes de pasar, esto que quiero aclarar, es muy, muy importante tener siempre en cuenta, ahora sí, a la siguiente diapo, perdón, es a quién les queremos hablar, a quiénes son las personas a las que nos estamos dirigiendo. No es lo mismo que querramos bajar información sobre el coronavirus a un público científico que si yo le quiero bajar información del coronavirus a la población general. Si tenemos que empezar a tomar medidas, es importante entender a quién le estamos hablando, entonces, qué cantidad de información les vamos a dar y cómo se las vamos a mostrar. Entonces, a veces algo que parece como poco serio, como esto del meme de los gatitos, es en realidad la mejor forma de explicarle a la gente que se tiene que quedar en su casa por un tiempo para no contagiarnos. Entonces, si ahora sí seguimos. A ver. Bueno, acá les dejaba un poco de chapa. Hay 2 herramientas que se pueden utilizar para hacer visualizaciones más estilo gráfico. Infogram no necesitan saber programar y esto me parece importante aclararlo. Es básicamente te aparece para poner la información al costado y puedes elegir colores, tipos de gráficos, etcétera. Entonces es una manera, así tengo el gato atrás que acompañándome. Pero bueno, Infogram es una herramienta que permite realizar visualización de datos sin tener ningún otro conocimiento. Y D3 es una librería de JavaScript para aquellos que tal vez sí programen o quieran empezar. Más allá de saber programar o no, tiene un montón de tutoriales que explican cómo utilizarlo y es una herramienta muy, muy poderosa para hacer un montón de cosas. Así que nada, esto se lo dejo, no se preocupen, después les va a llegar por mail, pero no quería dejar de nombrarlas como un par de herramientas. Hay infinitas, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué son los datos? Y acá es algo que siempre nos imaginamos datos, no sé, por lo menos yo me imagino eso, como esta cosa muy científica, como personas o en batas o programadores serios que están recolectando datos y los tienen y sirven para propósitos súper grandiosos. Y la verdad es que si bien sí están en eso, los datos están en todos lados, más con la gran cantidad de digitalización que tenemos actualmente. Datos son, por ejemplo, cuando se anotaron este Livestorm, que ustedes dejaron nombre, apellido, eso también son datos. Cuando ustedes se anotan a cualquier cosa, su edad es un dato. Y incluso, no sé, el hashtag que yo utilicé de Twitter en la obra también es un dato. ¿Para qué los usamos? Es decisión completamente nuestra. Y es volviendo a esto de qué es lo que queremos contar y a quién. Puede ser una cuestión muy, muy seria, como el gráfico de aplanar la curva, o puede ser una demostración artística, puede ser un meme, puede ser un montón de cuestiones, pero eso tiene que ser elección nuestra. Ahora sí, si pasamos a la siguiente, algo que me parece importante aclarar es que un dato por sí mismo no es nada. Un dato es, yo me llamo Daniela, ese es el dato. Pero sin un contexto en el cual utilizarlo o un conjunto de datos que me digan, ok, esta persona se llama Daniela Mivallan, tiene tantos años, este es su DNI, ese conjunto de información, si lo procesamos, podemos decir, ok, es esta persona.
Lo mismo con cuestiones de género, lo mismo con cualquier conjunto de datos que tengamos. Si no los procesamos, son simplemente números, palabras, variables, no tienen ningún sentido por sí mismos. Por eso quería aclarar esto, me parecía importante, porque hablamos mucho de datos como una cosa de sí. Pero al mismo tiempo, y pasamos a lo siguiente, es qué pasa también con esto de la crítica a los datos sin datos. Y acá metiéndome específicamente en cuestiones de género, este es un ejemplo que yo saqué, que es real, después lo pueden buscar en Twitter si quieren, es ahora que si nos ven, que hacen un montón de relevamiento de información en cuestiones de género, publicaron esto con unos números y unos gráficos divinos, estaba buenísimo. Y como pueden ver, a la derecha, o sea, lo leo por las dudas por si alguien no lo puede ver, pero básicamente hablan de la cantidad de femicidios en enero de 2020, dan números, dan porcentajes, todo muy lindo mostrado, y un usuario va y comenta, mueren más hombres que mujeres por homicidio y por cualquier otro hecho. Esos datos son reales. Como diciendo que los datos que él estaba aportando eran reales, pero en ningún momento nos dio datos. Y es esta cuestión también de que a veces, ¿qué pasa cuando mostramos todos estos gráficos, estos datos, todo muy bien curado, muy bien mostrado, pero a veces como que del otro lado no los quieren leer tampoco? Digo, nosotros podemos mostrar una cantidad hermosa de datos, pero depende a quién le queramos hablar. Si los bombardeamos con datos o gente que no quiere escuchar, no sabemos si llegamos muy lejos tampoco. Entonces ahora sí, a la siguiente, es importante, ahora tomando el caso del coronavirus, no solo el de género, esto que se está mostrando es una aplicación interactiva hecho con los datos de la Universidad Johns Hopkins, que es una de las universidades de Estados Unidos que está recolectando la mayor cantidad de datos en relación al coronavirus en el mundo. Tienen los datos que están libres, o sea, estos se pueden conseguir online, y te arman todo este gráfico gigante con todo, está todo volcado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vamos a leer nosotros de eso, no? Es posta una sobredosis de información y una sobredosis de datos que no sabemos dónde pararnos, no sabemos. Claro, empieza a entrar el vamos a morir y esta cuestión como, ¿qué hago con todos estos datos? ¿Qué me están diciendo? ¿Tengo que entrar en pánico? ¿Qué hago? ¿Cómo los proceso? Entonces, una cosa es también tener este escupitajo de todos los datos o tratar de ver también qué queremos contar. También hay que ver si esto está apuntado a la comunidad científica en general y que tengan todo o al público, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente información, yo les voy a mostrar qué son esos datos, los benditos datos de que venimos hablando en toda la charla. Básicamente, cuando hablamos de datos o hablamos de datasets, que son conjuntos de datos, y estas cosas que nos imaginamos que hacen los científicos, es esto. Están en un formato que si no es Excel, es muy, muy similar, y se vuelcan así. Acá puse dos ejemplos. Uno es de la cuestión de justicia de la nación, también sobre los femicidios del lado izquierdo, y del lado derecho está los datos, esto de Johns Hopkins, así, esos son los datos que estábamos viendo mostrados antes, en ese gráfico fatalista con muchos puntos rojos. En realidad los datos son ese Excel con la fecha, el país y la cantidad de casos nuevos. Entonces, estos son los datos. Esto, digamos, los recolectan distintas personas y están. Bueno, entonces, ¿en qué datos confiamos? Porque cualquiera puede armar un Excel y compartirlo. Datos también son lo que se viraliza en WhatsApp, por ejemplo, ahora en esta situación en particular, que son informaciones falsas. Y está lleno, repleto. Entonces, también tenemos que preguntarnos de en quién confiamos, ¿no? Cuando recibimos estos datos, cuando recibimos estas informaciones. Acá, teniendo el artículo de Chequeado, donde aclaraban, una buena fuente de información para saber si lo que estamos leyendo es real o no es Chequeado, pero es importante también que aprendamos, ahora que se habla mucho de, hay mucho dato, información falsa, ¿cómo identificamos si una información o un dato es verdadero o falso? Lo primero, y esto lo quiero aclarar porque también es donde, si vamos a buscar datasets para hacer algún tipo de visualización nosotros, es importante, hay un montón de organismos públicos o gubernamentales o de ONGs, asociaciones civiles, universidades, que publican los datos. Esos datos están abiertos y podemos ir a chequear esta información a esas mismas páginas. Digo, yo si voy a ir a fijarme los datos de coronavirus en Argentina,
voy a ir a buscar los datos al Ministerio de Salud. Y eso es algo que me parece muy importante remarcar, que es, vayamos a buscar datos a fuentes que sepamos confiables. Y al mismo tiempo, cuando recibimos información de la que dudamos, a mí una actividad que me gusta mucho es googlear. Che, ¿esto es real? Y Google es una herramienta que es muy, muy poderosa, y aprender a googlear es algo que lleva tiempo, pero realmente es muy fructífero, que es, ok, esta información me llegó. ¿Es real? ¿Hay tantos contagiados en tal lado? ¿Hay tantos femicidios en tal lado? Y es googlear, y es ver también si aparecen un montón de noticias de medios que más o menos uno confía, ok, decir, bueno, este dato también puede ser. Pero también hay que usar el juicio propio y bueno, ver eso. Pero sí, chequeado es una buena fuente para esto y bien. Entonces, sí, dicen ahí al costado, y tienen mucha razón, que en Argentina contamos con la ley de acceso a la información pública, y eso es muy cierto. Los datos están públicos, un montón de cuestiones, incluso toda la información del censo 2010, digamos, las estadísticas que se sacan, están disponibles. Es increíble la cantidad de datos que están disponibles en la red. Por si se quieren poner a chusmear de verdad, es muy interesante, hay muchísimos informes, muchísimo data para que miren. Entonces, llegamos a la importancia de las miradas diversas. Entonces, les vengo hablando un montón de cuestiones de coronavirus, de memes, de datos, pero ¿y qué tiene que ver el género realmente en todo esto, más que las estadísticas de femicidios que vimos antes? Para darles un ejemplo, en la siguiente diapositiva, ahí yo puse dos gráficos muy relacionados con género, son dos visualizaciones de datos en las que estamos bastante acostumbradas a ver, el gráfico de torta y el gráfico de barras, digamos. Y acá puse dos temáticas que me parecen muy importantes, más allá de la visualización en particular que tengan. Digo, a mí me da medio lo mismo si esto está mostrado con un gráfico de torta o el otro, sino qué me están contando. Y me parece en particular que el de que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado, y es un porcentaje donde el 76% de mujeres versus el 24% de hombres realizan este trabajo, como, wow, qué dato interesante. Pero se vuelve doblemente interesante en el contexto de cuarentena que estamos viviendo ahora, donde este dato ahora lo vemos muy reflejado y es como, ok, lo puedo bajar a la realidad, lo puedo traer a mi realidad y efectivamente identificar qué es todo este trabajo doméstico y los trabajos de cuidado que normalmente tal vez pasan un poco más por debajo de la alfombra y ahora se volvieron más que indispensables. Es en lo que estamos todos conviviendo en nuestra casa, si los trabajos de cuidado se volvieron nuestra realidad primaria, básicamente. Entonces, cómo los datos nos pueden dar una perspectiva de lo que estamos viviendo y cómo en realidad ahora, aunque parezca que no, este gráfico de torta lo estamos visualizando en la vida real con todas las acciones cotidianas, estos datos que existen. Y aparte porque teniendo estos datos es cuando se pueden tomar acciones. Con el gráfico de la derecha, que es el de femicidios y otros homicidios, tener esos datos permite que se puedan tomar acciones al respecto, que gubernamentalmente se le pueda dedicar presupuesto y tiempo y un montón de cuestiones que si no lo tuviésemos no se haría. Y algo interesante, que está en la próxima diapositiva, es esto lo tomé de la muestra del posible censo 2020. Esto lo saqué de la página oficial del INDEC, donde ya hay una muestra de, digamos, las pruebas que se están haciendo para hasta el censo definitivo. Y en este nuevo censo se van a empezar a agregar dos categorías nuevas, que son género y cómo se reconoce la persona, si es descendiente de pueblos originarios o si es afrodescendiente. Que son informaciones que no se habían tenido antes nunca jamás en un censo. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos los datos? ¿No? Hablamos de que hay una sobredosis de datos, pero al mismo tiempo hay ciertos datos que no están. Y cuando no tenemos ciertos datos, eso queda completamente invisibilizado. Y de manera anecdótica les voy a contar, hay una charla muy interesante que dio Amelio Boto para la FEMIT del año pasado, donde habla de estas cuestiones de la identificación de personas trans y no binarias en el sistema de salud, y contó algo que yo, la verdad es que me sorprendí muchísimo, que es la primera vez que apareció la definición de género en una planilla de salud fue con el VIH en el 2011. Se agrega a la planilla de VIH porque se necesitaba ese dato para poder tomar
un montón de decisiones al respecto. Y no me parece menor que haya aparecido esa forma de conseguir un dato nuevo en la planilla de un virus que fue pandémico, igual que como está haciendo el coronavirus actualmente. Digo, cuando empiezan a suceder estas cosas y empezamos a necesitar nueva información, ¿cómo pedimos esa información? ¿Qué datos empezamos a necesitar? Y es a partir de la planilla de VIH de género en 2011, en 2012 aparece la ley de género y así empiezan a avanzar las cuestiones, hasta que ahora en 2020 vamos a tener en el censo agregado esto y vamos a poder tener información mucho más fidedigna, que eso también después nos va a permitir no solo tomar decisiones, sino nosotros podemos después acceder a esos datos y decir cómo queremos visualizar un montón de luchas feministas o lo que quieran, pero vamos a tener efectivamente un porcentajes y cantidades y representación por provincias y un montón de cuestiones. Entonces después igual cualquier cosa me pueden chiflar por redes si no se acuerdan la charla que les acabo de nombrar, no se haga problema, les redirijo, pero vale muchísimo la pena y Ame sabe mucho más de esto que yo, así que diríjanse a esa charla. Pero bueno, y ahora quiero pasar a otras formas de visualización que están mucho más cerca de lo que a mí me encanta hacer, que son las visualizaciones más relacionadas con el arte. Esta fue una muestra que se hizo en Gran Bretaña, donde un artista, un grupo artístico, Stans Café, empezaron a hacer visualización de datos que existían con granos de arroz. Entonces, separaban la cantidad de cada grano de arroz era una persona. Y te ponían, por ejemplo, las personas muertas en el Holocausto. O cuántas personas entraban en el teatro de Shakespeare. Y toda esa cantidad de información, toda puesta en el piso frente tuyo. Y no era esta cuestión del gráfico de torta, sino era esto de verlo. Ahí ven a las personas que están caminando entre una representación real de ellas mismas. Digo, al final de la muestra tranquilamente se podría haber armado otra pila con la cantidad de visitantes de la muestra y era otra pila de arroz. Poder verlo de manera tangible para mí ejemplifica un montón de cosas que tal vez se nos escapan un poco a la comprensión que tenemos, porque ver un gráfico de torta no nos da la dimensión o la magnitud de esa información que estamos viendo. Entonces, en el siguiente ejemplo, también decidí traer, bueno, las visualizaciones no todas tienen que ser útiles. Digo, también pensamos mucho a los datos como con una finalidad exclusivamente de la utilidad. Y no es solo esto. Esto es un artista que se llama Aaron Coblin, que decidió registrar, pidió la información a las fuerzas aéreas estadounidenses de todos los vuelos. Y decidió graficarlo así, esta vez la data real de todos los vuelos, y donde más se cruzan vuelos, más claros los colores, donde más blanco se ve. Parece un cuadro, la verdad, y es precioso. En realidad no tiene ninguna finalidad más que mostrar algo que es bello, pero que está sacado de datos completamente reales, que son los vuelos. Como para no olvidarnos que también la decisión de para qué usamos esos datos es completamente nuestra. Y después tengo un par de ejemplos más, un poco más fuertes. El siguiente ejemplo, que decidí blurear la foto para no herir sensibilidades por las dudas, pero esta es una acción, una performance artística que se hizo acá en Argentina en el 2017, donde un grupo de 120 mujeres se pararon en el Congreso, en Plaza de Mayo y en tribunales, se desnudaron y se tiraron al piso y no se movieron. Y eso trataba de representar la cantidad de femicidios que había habido ese año, que en realidad ni siquiera llegaron a juntar la cantidad de mujeres para representarlo, porque fueron 120 en la acción, y para el día que hicieron la acción habían sido 133 femicidios. Entonces, de vuelta, habíamos visto ese gráfico de barras donde decía cuántos femicidios había habido en el año. Ah, bueno, sí, es este número. Pero cuando vos ves a las mujeres ahí en el piso, cobramos completa dimensión de cuántas mujeres, cuántos femicidios realmente hubo y qué significa un femicidio. Y es una persona que está enfrente mío. Entonces, también me parece importante tomar estos ejemplos de qué queremos contar, a quién se lo queremos contar, qué impacto queremos tener con esto que contamos. Y de esto también está basado en dato. El dato era que hubo 133 femicidios a la fecha en la que se hizo esta acción. Y en el siguiente, si bien no es exactamente una visualización de datos, no quería dejar de mostrarlo, más que nada porque, más allá de que se movió el feriado,
hoy es el día de memoria de la Guerra de Malvinas y me parecía importante comentarlo. Este es el cementerio que está efectivamente en Malvinas, de los soldados, y si bien no está pensado como obra artística ni nada semejante, ahí podemos ver las 237 tumbas, todas ordenadas, todas visibles. Entonces, ¿qué pasa cuando uno lee en la noticia? Hay 237 tumbas que cuando las vemos en una foto, y realmente las vemos, están ahí enfrente nuestro. Digo, esa misma información depende cómo la mostremos, y acá es simplemente una foto, digo, no es que hubo un procesamiento de datos muy exhaustivo. Depende cómo mostremos o querramos mostrar eso, el impacto que tenemos en las otras personas. Así que bueno, vamos a cambiar un poco, vamos a aflojar un poco de tensiones y pasar a un poco también lo que me trajo acá, que es obviamente lo que está en boca de todos, que es el COVID-19 o coronavirus, que yo estuve participando estas últimas semanas en un proyecto que se llama Flatten the Curve, es una página que se llama flattenthecurve.com. Después igual les vamos a mandar toda la información. En la próxima diapositiva lo van a poder ver. Y les quería contar un poco también qué es este proyecto y cómo me sumé yo. Pero básicamente una especialista en salud pública y profesora en Estados Unidos, a principios de marzo, empezó a decir, che, esto se está yendo todo al demonio, necesitamos que los gobiernos y las personas tomen acción. Pero la gente no tenía información, nadie entendía nada. Obviamente los gobiernos están asesorados, pero ¿qué pasa con el público? Si nosotros también podíamos tomar acción y quedarnos en nuestras casas. Entonces ella decidió recopilar un montonazo de información curada por ella, por su jefa y por varios colegas, que son todos científicos, y decir, esta es la información que tiene que estar ya y tenemos que ir actualizándola a medida que vaya pasando. Porque algo que nos repiten constantemente de esta pandemia es que es dinámica. ¿Qué significa que es dinámica? Significa que los datos que tenemos van cambiando todo el tiempo. Y no simplemente que un número crece, sino que vamos viendo, cuáles son los síntomas y tal vez aparecen nuevos, o cómo hacemos para combatirlo y aparece que un país tal vez pudo aplanar la curva, bueno, ¿qué hizo? Entonces, todos estos datos que van apareciendo y tenemos que interpretar en tiempo real casi, bueno, entonces necesitamos mostrárselos al público, necesitamos mostrárselos de una manera que sea completamente legible y necesitamos que se pueda actualizar y traducir en múltiples idiomas. Originalmente este proyecto era un Google Docs que tenía toda la información y lo escribían así con un par de personas que tenían permiso de edición, y después en el lugar en el que yo laburo decidimos proponernos como voluntarios para armar la infraestructura de software para que esto pueda ser una página web y tuviese todo el lado de atrás la manera de sumar voluntarios, ya sean voluntarios técnicos, voluntarios científicos, traductores, etcétera, de una manera mucho más ordenada y que pudiese escalar, que era lo que no estaban pudiendo hacer hasta el momento. Entonces, mi participación en esto, yo hice más que nada lo que se llama frontend. Yo soy desarrolladora de software frontend. Frontend es básicamente todo aquello que se puede ver, que sería lo que estamos viendo ahora. Esa es la página actualmente en español. Cuando esto se subió por primera vez, la barrita de arriba no estaba y todos los textos estaban con una tipografía fea y las cosas no estaban ordenadas. Bueno, y había mucho laburo que hacer de eso. Digo, yo no soy científica de datos y yo no me dedico a lo que se llama backend, que es toda esta parte de infraestructura de software más que nada. Entonces, ¿cómo podía yo aportar mi grano de arena en este proyecto cuando había gente muy grosa haciendo lo otro? Bueno, yo puedo ¿cómo se ve esta página? Hacerla sencilla, legible, fácil, digo, ordenar también el código para que se vea bien y un montón de cuestiones por el estilo. Para hacer esto, y ahora sí en la siguiente diapo, es importante aclarar que este proyecto es lo que se llama open source o de código abierto. Esto está en una página que se llama GitHub. Para los que no lo saben, ahí uno puede subir como todos proyectos de software o en realidad de lo que quieran, pero se usa mucho para software. Y esto significa que en realidad todo el código es visible. Ustedes pueden entrar si quieren y chusmearlo, está ahí. Y ahí aclara, y esto es interesante, cómo se utiliza todo esto para aportar. Están todas las reglas, está todas las maneras. Y algo
fue muy interesante porque, digamos, yo no entendía la mitad del código de lo que estaba ahí, porque era algo que excedía completamente mi capacidad o a lo que yo me dedico. Pero había partes que sí, que yo entendía. Y al principio dije, ¿por qué me voy a meter? Yo no puedo colaborar tanto. Y después me di cuenta que no importaba. Era ese granito de arena que podía dar, que era tal vez, no sé, corregir unas tipografías, unos colores, unos espaciados, cosas tal vez mucho más de diseño exclusivamente, pero que todo sumaba. Y era un proyecto muy colaborativo que empezó con 3 personas y ahora tiene más de 100 voluntarios que están trabajando un montón. La información se actualizó muchísimo. En GitHub hay lo que se llaman issues o problemas donde uno puede comentar cosas. Y uno de los principales era, che, ¿ponemos que usen máscara las personas o no? Y empieza todo un debate porque esa información todavía se está relevando ahora, porque le decís que sí que conviene, pero en realidad no hay suficientes máscaras. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendamos? Y un montón de científicos y personas especialistas en salud dando su opinión al respecto hasta que se decidió y se puso. Vayan a chusmear la página, es flattenthecurve.com, está en español, ahí les va a aparecer en español y pueden entrar, está toda la información. Algo que me parece muy interesante es que también hay una parte de mitos y te los desmitifica, que esto también es muy importante. Y en la diapositiva siguiente quiero dejar como, digamos, como una nota de color, que me parece muy importante aclarar que todo esto, gracias a quien compartió, todo esto se pudo hacer de manera colaborativa. Y esto es importante. Nadie se quiere llevar los laureles, ni siquiera la persona que hizo el Google Docs original. No era la meta de esto. Nosotros queríamos que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Entonces, un montón de gente, pero un montonazo, se juntó sin conocerse, sin tal vez ni siquiera hablar virtualmente nunca, sin entender bien del todo cómo funciona el proyecto, pero era irrelevante, porque cada uno tenía algo que aportar. Y me parecía muy importante aclarar esto porque a veces no nos animamos a sumarnos a cosas, decimos, yo no sé lo suficiente, yo tal vez no tengo mucho para aportar, no importa. Siempre cualquier cosa con la que podamos colaborar en esto suma muchísimo para poder hacer que los datos lleguen a las personas que realmente los necesitan. Y entonces, ahora sí, pasamos a una trivia, una más. Así que debería aparecerles ahora en encuestas. Una más. Voy a darles un cachito para que contesten. Quiero ver si yo puedo ver lo que me responden. A ver, a ver. Bien, si la gente sigue votando. Ahí va peleado, ¿eh? Bien. No sé cuándo se cierra esta encuesta, o si se cierra. Pero bueno, me voy a quedar con la información de que está muy, muy parejo. Las dos opciones de la gente se lava las manos o salva unas 14 vidas por día. Bueno, les voy a dar la respuesta, y esto es interesante. Hicimos una estimación en donde trabajo sobre el impacto que tuvo esto. Y ahora sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva porque lo explico. Y lo que les voy a decir es, aclaro, porque es una estimación y no es un dato, específicamente en este webinario, para entender por qué. Básicamente nos dimos cuenta que, y esto es la parte donde somos optimistas, si el 1% que entraron a la página cambiaron algún hábito que impidiese infección, y nosotros calculamos que cada persona tiene la posibilidad de contagiar a 14 en un mes con lo que se llaman 3 saltos. Ese R0 es la capacidad de contagio que tiene el coronavirus, que se dice que cada persona puede contagiar a 2 personas y medio, o sea, entre 2 y 3 personas. Y se calcula que la mortalidad es del 2%. Entonces, si tengo 14 personas en un mes y el 2% se hubiese muerto, por cada 1000 visitantes a la página se evitan unas 3 muertes. Nosotros calculamos más o menos que tenemos unas 5000 visitas por día, y obviamente este número de 14 vidas salvadas es algo que también nos decimos a nosotros mismos para motivarnos, porque no tenemos manera de saber si es 100% real, pero aunque haya salvado una vida, solamente haciendo una página web es algo que a mí me resulta por lo menos loquísimo, y digo,
con qué poquito uno puede cambiar un montón y aportar un montón al respecto. Entonces quería dejarles eso como máxima de que todos tenemos algo para colaborar y todos podemos ayudar en algo. Incluso en esta situación, tal vez no somos especialistas en salud, pero ayudando con el frontend de una página web, tal vez sí salvamos a alguien o tal vez hicimos que algún gobierno tenga más información o que los ciudadanos sepan qué hacer. Aunque sea traerle tranquilidad a las personas, ya a mí me parece una meta más que suficiente. Así que eso. Eso es todo lo que tengo para contar por ahora. Bueno, gracias, gracias Dani. Les contamos un poco cómo nació esta idea, mientras ahora Nico nos va a sistematizar y pasar algunas de las preguntas que fueron haciendo, porque este es un espacio súper rico también para que vayan ustedes y tengan el privilegio de escucharlo un poco a Dani y a su recorrido, y principalmente todo nació cuando empezamos con lo del COVID, a imaginarnos otras estrategias y a abrir desde chicas en tecnología qué podíamos expandir y cómo podíamos hacer acciones que visibilicen personas que están detrás generando y movilizando estas cuestiones tan importantes en tecnología y en diferentes lugares de la tecnología. Por eso algo que creo y creemos en Chicas en Tecnología es que cuando arrancamos la organización, que es una organización sin fines de lucro, no teníamos datos de cuántas mujeres, por ejemplo, en el país, en Argentina, estaban estudiando este tipo de carreras. Y como dijo Celeste y Carolina en un momento en los comentarios, ahí empezamos a usar un instrumento que puede usar toda la ciudadanía, que es el pedido de acceso a la información pública, y así es que hoy tenemos la información que les compartió, por ejemplo, Dani. Entonces, vamos ahora con las preguntas que nos pasó Nico, y después queremos particularmente escuchar alguna de las experiencias y quién es Dani, además de lo que hace. Así que la primera pregunta que tenemos acá es cómo nos podemos dirigir a varias audiencias con el mismo producto, con la misma visualización. ¿Qué pasa si produzco datos para que usen los periodistas y funcionarios o funcionarias y funcionarias y organizaciones? Dani, Porque buena pregunta. desafiante. Sí, es interesante. Yo supongo que depende mucho de aquello que querramos contar. Eh, Obviamente con la información, tomando de ejemplo el coronavirus, que me parece muy claro, no es la misma información que deberíamos bajar o con la misma criticidad que deberíamos pasarle, ya sea a funcionarios o a periodistas o a la población en general. Digo, me parece que a la población en general, más allá de pasarle todos los números de todos los países o qué medidas tomó China o qué está haciendo la OMS, yo le pasaría, ok, hay que lavarse las manos, la información, digo, como acciones más concretas porque es lo que se necesita. A periodistas, qué cosas tienen que difundir también, y a funcionarios les pasaría una data tal vez como mucho más grande porque tienen la capacidad efectivamente de procesarla y tomar acciones al respecto. Es muy relativo a qué es ese producto que tenemos. A veces con una sola visualización podemos contar un montón. Digo, el meme de los gatos contaba mucho a muchos tipos de personas distintos, me parece. Así que sí, depende mucho del producto, pero nada, hay maneras distintas. Y quizás algo que hablábamos antes cuando estábamos conversando sobre este webinario, usar justamente los medios y hackear esos memes, como bien decías, o las formas de comunicar que por ahí tienen las redes sociales que son más masivas, puede ayudar en ese sentido. Otra de las preguntas que nos acerca Norma, que es también un poco desafiante, es ¿y cuál es el público al que se dirigen los datos en el caso de coronavirus? Y ella pregunta, ¿es a todas las personas? ¿Es a todos? Sí, es a todos, completamente. Como digo antes, depende qué cantidad de datos, qué volumen de datos le vamos a pasar. Digo, yo antes mostraba los datasets, estos Excel con toda la información. Yo probablemente al gobierno le mande ese dataset directamente, con un montón de visualizaciones grandes, incluso ese que nos parecía como una sobredosis de datos con los puntos rojos, pero porque necesitan todos esos datos. Ahora, el público general... sí, los puede tener, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que a veces la sobredosis de datos puede generar pánico, puede generar alarma, puede generar más incertidumbre que certeza. Entonces también seamos inteligentes en la manera en, ok, ¿cuánto tengo que contar realmente? O sea, los datos están disponibles, no es que estoy ocultando nada,
pero ¿qué dato voy a poner como más importante? Porque es lo que quiero contar. Bueno, y conectado con eso, Leticia, por ejemplo, con esto en relación a los datos, nos pregunta con respecto a las horas de trabajo doméstico. Tengo entendido que los últimos datos en Argentina se hicieron en el 2013, pero la fuente es INDEC. ¿Habrá cambiado algo en ese tiempo? Y ahí creo que la tensión es entre los organismos públicos, los tiempos de actualización de la información. ¿Vos qué pensás, Dani, en relación a esto? Sí, sí, totalmente. Digo, antes nombraba el censo. El último censo fue en el 2010. Digo, desde el 2010 hasta ahora cambiaron tantas leyes, cuestiones de género, la ESI, hay un montón de cuestiones. Digo, para que lo cobremos la magnitud, en el 2010 se aprobó el matrimonio igualitario. Eso fue hace 10 años. Cambiaron tantísimas cosas desde entonces que a veces sentimos como, bueno, pero ¿cómo sabemos? Al mismo tiempo hay un montón de organizaciones tal vez más pequeñas que hacen, digamos, encuestas que son confiables, digo, hay asociaciones civiles y ONGs que también se encargan de eso, que también yo creo que podemos utilizar esos datos. Como siempre digo, todo dato tiene un sesgo, esto hay que entenderlo también, se toma con pinzas y digo, es una muestra, es una representación de la realidad. Entonces, digo, no vamos a tomar un dato de alguien que me mandó algo por WhatsApp, pero si yo voy a una organización, no sé, chicas en tecnología que hicieron su relevamiento sobre las carreras de programación en Argentina, sí sé que es una entidad que es seria, digamos, ¿no? Y ahí lo conecto con los tiempos y la actualización. Cuando generamos esos datasets, hicimos la aclaración justamente de la construcción y las herramientas metodológicas que tuvimos en cuenta, que necesariamente también eliminan otras. Es una decisión que se hace un recorte de la realidad y, como bien decís, lo que es importante es mencionar la última fecha, mencionar qué decisiones y criterios se tomaron en cuenta. Y acá conecto con lo que acabas de decir, Dani, con otra pregunta de Nay, que dice, ¿cómo podemos identificar si se trata de una fuente confiable? ¿Cuál sería la estrategia? Sí, yo creo que es complejo, digo, hay fuentes que son obviamente confiables en el sentido de, no sé, los entes gubernamentales o públicos. Yo en general ONGs, asociaciones civiles, y eso tiendo a confiar porque, digamos, al ser un ente reconocido de esa manera, tienen un montón de obligaciones que hacen que tengan que ser, digo, universidades. Después yo empiezo a entrar en Google y empiezo a buscar también dónde se utilizan esos datos, cómo se obtuvieron, algo importante, porque digo, vamos a tomar el ejemplo de cuántas veces sale en el diario y un estudio realizado por la Universidad de Ble, que nadie conoce y que suena rarísimo, digo, algo que podemos ver es, ok, ¿qué métodos utilizaron para obtener esos datos? Digo, un dato que me parece interesante de esto es, por ejemplo, la muestra de personas que utilizaron para sacar esos datos. Si la muestra es muy chica, probablemente esos datos no reflejen la realidad. Esto ya si nos metemos más adentro, pero a veces uno tampoco entiende metodología, es complejo, hay que googlear, hay que investigar, pero una manera que para mí sirve un montón es ver los estudios, pues esto en teoría se publica, la cantidad de muestras que se toman y qué metodología usan. Perfecto. Bueno, y acá hay tres personas que tienen más o menos la misma inquietud. Una que es Vero, que pregunta sobre algún curso a distancia de manera que se pueda realizar, pero también tiene una conexión con la pregunta de Macarena, si hay también alguna página para empezar a jugar de datos o algo sencillo que no requiera mucho conocimiento previo. Creo que esto también, más allá de que vos seguramente al finalizar este webinario les vamos a mandar links que mando. Ahí sí nos pregunta como específicamente si hay alguno o algo que recomiendes. Eh, herramientas, yo utilizaría Infogram, que es la que les había puesto antes, si no tienen ningún tipo de conocimiento de programación. Yo la estuve chusmeando y me pareció que funcionaba bastante bien. Respecto al curso a distancia, sé que hay, hoy en día la verdad es que algo que es interesante es cómo se democratiza toda la información. Digo, probablemente entre los espectadores de hoy haya gente que tenga más data de cursos. Hay muchas cuestiones que están ahora gratuitas y es simplemente sentarnos y googlear y buscar
y buscar los recursos y las herramientas y la información. Esto para mí es muy hágalo usted mismo. Digo, yo tampoco tengo formación, digamos, formal en este sentido. Yo no soy ni científica de datos ni eso. Todo lo que hice fue a los ponchazos. Pero me parece que también es una manera de aprender y nada, eso. Sí, tener sentido y curiosidad, que creo que es algo de lo que veníamos hablando también sobre la importancia también que más mujeres se interesen con esa curiosidad en estos espacios. Finalmente, Juliana nos pregunta si crees que hay algún tipo de lineamiento sobre cómo visualizar algún tipo de dato que estoy mostrando. Por ejemplo, si estoy contando o trabajando con historias o personas o síntomas, si hay algún patrón que también tiene que ver con algún tipo de curso seguramente. Sí, esto igual obviamente es una cuestión muy personal de cómo a mí me gusta mostrar los datos, porque repito, también hay una cuota de creatividad muy importante en esto y acá voy a decir que la creatividad es algo también que se entrena, que se trabaja, digo, no es que cae del cielo y la tenemos. También a medida que uno va haciendo cosas le va encontrando más la vuelta. Yo en particular, si estoy queriendo hablar de cantidad de algo, trataría de demostrarlo de una manera que efectivamente me da la dimensión mental de esa cantidad. Digo, si estoy hablando de cantidad de personas, ok, ¿cómo puedo mostrar para que se entienda que son 3 millones de personas? Que es un número gigante y es tan grande que en realidad no lo podemos como entender. No nos imaginamos a 3 millones de personas en un espacio, por ejemplo. Que es esto que contaba de la parte de femicidio y genocidio y las chicas ahí acostadas en la calle, digo, lo veías y tenía otra cuestión tangible. Con cuestión de síntomas, yo supongo que depende del síntoma, depende mucho de lo que querramos contar. Para mí es importante bajar los datos y la visualización de un gráfico abstracto a algo que uno pueda dimensionar y tal vez imaginarse de forma más tangible. Después, cómo se hace, ahí apelo a la creatividad de cada uno. Así que nada. Y también ahí retomo una de tus reflexiones que tenías que tenía que ver con a quién le quiero hablar, ¿no? También si le querés hablar a alguien específico, a un público específico, por supuesto vas a elegir algún tipo de cuestión que incluso apele a su memoria emotiva o a un recuerdo o algo hasta generacional. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y acá veo un comentario que me parece importante también. Habla de o sea, de un número pequeño. Por ejemplo, si estamos hablando de 10 vidas. Bueno, a veces los números se nos vuelven abstractos por lo grande que son, o se nos vuelven como algo que barremos medio de costado por lo chiquitos que son. Y también poder dimensionar a qué nos referimos cuando hablamos de personas, ¿no? Ya sean 10 o sean 3 millones. Ujú. Eh, para Que no, por eso depende de qué querramos contar y qué queramos. También algo que me parece importante es a qué sentimiento estamos apelando cuando queremos contar esto. Yo qué mensaje quiero mandar, no es solo una cuestión de quiero contarte esto, sino yo espero o trato de hacer que sientas algo con eso que te estoy contando. Entonces también decidir eso. Sí, generar un impacto social también, que es parte de lo que venimos trabajando en este tipo de acciones. Bueno, nos quedan unos minutos y no es menor que ahora que ya la conocieron a Dani a través de su hacer, Dani, ¿nos puedes contar tu recorrido? Porque, de nuevo, en el equipo cuando conversamos de que queríamos traer actualidad, pero también debatir sobre los datos, las visualizaciones y esto que nos está atravesando, que tiene que ver con el género y por qué no hay otras identidades de género creando también tecnología, creando visualizaciones, creando y generando datos, se nos ocurrió ahí y fue Nico quien nos trajo el nombre y apellido de Dani y la conectamos y Dani ya venía haciendo un recorrido muy interesante, además en estos ecosistemas y en estas comunidades, pero nos encantaría porque también hay otras personas que seguramente se deben estar preguntando cómo te formaste, dónde estás aprendiendo, qué estás haciendo, cuál es tu tesis, que nos cuentes también, porque algo importante para Chicas en Tecnología es visibilizar a mujeres que están en estos ámbitos. Así que, Dani, contanos un poco tu recorrido. Uy, yo tengo un recorrido rarísimo. Nada, yo empecé en el secundario, estudié electrónica. Cuando salí del secundario no me veía ni a palos a mí misma en una ingeniería. No sé, no me veía en el ambiente, no me veía en el laburo. Me fui a publicidad, nada que ver. Terminé publicidad y extrañaba la parte técnica. Así que lo que hice y encontré por suerte es una carrera que mezcla las dos, que es la licenciatura en Artes Multimediales en la Universidad Nacional de las Artes.
que por suerte ya estoy cerca de terminar, me falta la tesis, que es una carrera que para mí tenía esto, que era mezclar la cuestión puramente creativa y artística con todo lo que involucra el arte, digo, y tuvo una pata técnica bastante fuerte, mucha programación y eso, eh, que por suerte ahora esto deriva en mi tesis. Mi tesis va a ser sobre conservación de arte electrónico y multimedial, que es algo que a mí me interesa y quiero investigar, porque siento que falta mucho dato y en particular siento que falta mucho dato en español y latinoamericano. Digo, es muy distinto conservar cuestiones electrónicas o multimediales en nuestro contexto que, no sé, los museos de Alemania, de España, de Inglaterra. Entonces, para mí es importante investigar esto y poder traer tal vez modelos de afuera, pero con el contexto nuestro. Eso para mí era muy, muy, muy clave. Eh, y actualmente trabajo de desarrolladora frontend. Yo me formé en programación un poquito acá y un poquito allá, mucho curso online, un poco en la facu, y después obviamente entré como recontra junior y me capacitan y voy aprendiendo así también a los ponchazos y haciendo. Así que ese es como mi recorrido actual. O sea, yo salí del secundario sin imaginarme laburando en una ingeniería o en algo así súper técnico y ahora soy programadora, pero con toda esta pata que tiene para mí que me gusta, que es del arte y del diseño, digo, no dejando de lado eso. Ujú. Y con un propósito que también siempre es buscar ese impacto social. Así que por eso nos parecía súper importante que conozcan a una de las mujeres en tecnología. Así que gracias, Dani, por sumarte y por además abrir tu conocimiento y tus experiencias. Vamos a ahora rápidamente, ya nos conocen, somos Chicas en Tecnología, hacemos diferentes programas e iniciativas que son todas libres y gratuitas y vamos a ir cerrando con esta idea de que por favor nos ayuden a compartir todo lo que está sucediendo hoy ahora desde nuestra organización para conocer también mujeres como Dani. Y una última reflexión es, acá tenemos la encuesta que hicieron al principio, que era, bueno, ¿qué ponderaba más, no? Datos, visualizaciones, perspectiva de género. La primera respuesta que casi estaba ganando era género y por supuesto está buenísimo a ver si ahora, después de todo este recorrido, las personas pueden revisitar y si votarían lo mismo, no, y de qué manera lo harían. Les vamos a estar haciendo ahora una pequeña encuesta para que nos den feedback. Y nos ayuden también a mejorar todas estas propuestas que estamos haciendo. Y ya estamos a un minuto de cumplir la hora, así que muchísimas gracias. Esperamos que les haya servido, que esto sea un inicio para seguir conociendo todas las personas que están trabajando hoy en este mundo y que necesitamos también que haya más chicas en tecnología. Entonces es importante que si conocen a una joven como es Dani en su momento, que ella hizo un recorrido en el secundario, la alienten porque estos son espacios en donde necesitamos que cada vez estén diferentes personas generando, creando la próxima solución en tecnología. Así que pueden seguirnos por redes y pueden difundir todo este material. Muchas gracias de nuevo, Dani, y Placer. les estaremos mandando esta encuesta y todo el material y este webinario que está grabado. Gracias, Dani. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, vamos a ser